octal, hexagesimal. O sea, ¿se acuerdan ustedes del tema de numeración, el cambio de una base a otra base, descomposición polinómica? Entonces, en este caso, como vamos a trabajar con números binarios, en la clase de hoy día vamos a ver también sus sistemas de numeración en binario. ¿Cómo pasar de binario a decimal, de decimal a binario, de binario a octal y de binario a hexagesimal? ¿Por qué octal? Porque hay dos al cubo, 3 variables. Hexagesimal, 2 a la cuarta, 4 variables. Combinaciones de las entradas para obtener una determinada salida. Y yo veo que todos están para que le dé acceso, pero yo les he enviado su correo de cada uno de ustedes. Están registrados, deberían entrar directamente. Todos ustedes, la semana pasada, pero la clase anterior, el delegado me dio y todo ha sido considerado. Buenas tardes, profesor. Una consulta. Empezamos. Profesor, buenas tardes. Una consulta quería hacerle. Escucho, ¿verdad? Sí, Sí, dime. le quería preguntar si puede fijarse de nuevo en la invitaciones al Classroom, porque yo había llenado mis datos en el Excel y no me llegó el correo de la invitación. No te llegó.
No, no me llegó. ¿Cuál es tu apellido? Ango Escobar. No, ¿cuál es tu apellido? Anco. H y Ah, doble C. Mi apellido es Anco. hay un ratito. Voy a ver cuál es el que me enviaron. Profesor, a varios no le ha llegado del Classroom. Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es tu apellido, me dices? Anco, profesor. H y doble C. Con H. Sí, profesor, lo escribo en el chat si desea. No, no tengo ningún H. No tengo ningún H. ¿Cómo escribiste? Sí, Apellido, estoy nombre, ¿cómo matriculado has en la escrito? clase, profesor. Ángel Joan Ango Escobar, señor. Me Alumno, llamo. estoy preguntando, ¿cómo escribiste? No, pero ¿cómo has escrito? Mi Nombres, nombre, apellidos, Ángel Joan Ango Escobar. Ángel. Así has escrito. Sí, Así has escrito. sí, profesor, recién del grupo 9 si no Claro. me equivoco. En el grupo 9. Un ratito. Ahorita te voy a entrar. Un ratito, un ratito. Personas.
¿Se observa? Sí, profesor. Ahí está Adrián, Alejandro, Alexander, Alexis, Ángel, Wilber, Ayrton, Luis Jean-Pierre, aceptó la invitación. Carmen, Cristian, José Fran aceptó la invitación. Enrique Butger, Jesús Espinosa aceptó la invitación. Adrián, Jorge, Diego, Johnny, Jonathan, José Escalante, Joselín, Romero, José García, Andrea aceptó, Joel aceptó, Gianfranco aceptó, Ana Paula aceptó, Johnny Jordi aceptó, Josep, Paul, Pedro Cancho, Pul Torres, Piero aceptó, Renato, Rodrigo, Luis, Francisco, Natalie, Ronaldever, Salomón, Shesira, Camila. Ahí están todos los nombres. Sino que pasa que no han aceptado. Se le ha enviado su correo. Profesor, disculpe, creo que a algunos correos les faltó. Profesor, creo que... Porque yo en mi correo ya está mi foto. Cuando me lo tendría que haber enviado aparecería mi foto y que hice invitado. Pero le faltó creo que el edu.p, nada más. Ah, por ahí puede ser el asunto. Sí, profesor, le faltó el punto P. Creo que ahí por ahí va el asunto. Sí, algunos ya no escribía ya por la rapidez. Por ahí puede ser. Entonces habría que corregir la mayoría. No, pero por ejemplo acá unms.edu. Y es edu.p. Sí, no, pero está bien, pero no, me refiero de que este alumno no sale los puntitos, en cambio acá, como todo lo que le falta el punto P, creo que no está saliendo los puntitos. ¿Ah? Ya, creo que ahí está la razón. Pero eso lo vemos después, ¿está bien? Bien, vamos a empezar por este de acá. Básicamente, el cable de tierra sirve para proteger... ¿Se escucha? ¿Se observa? Sí, profesor. Delegado. Ya, delegado, me dice, cuando yo pregunto sí, no, nada más, ¿ya? Vamos a... Este es... Realmente es importante que ustedes sepan todo lo que es seguridad. Es cierto que estamos en digitales, pero ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es la seguridad de nuestra vida, todas las precauciones que debemos tener en cuenta para no sufrir una descarga, ¿no? De no morir electrocutado o no dañar a otras personas, ¿ok? Bien, esa es la razón de este video. a nosotros de una descarga eléctrica en algún equipo, como por ejemplo una lavadora, una computadora o cualquier equipo que tenga lata o metal en su parte externa. Estoy yendo a la misa de ceniza.
Viene la Semana Santa. Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en este video les quiero responder algunas preguntas que ustedes me han estado haciendo por los comentarios acerca de este tema. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Debería desconectar los equipos eléctricos, por ejemplo, televisión, computador, cargador de celulares, etcétera, cuando está lloviendo con descargas eléctricas? Entonces, para responder esa pregunta, aquí les tengo un pequeño diagrama. Es el diagrama cómo llega la electricidad a su casa. Generalmente la electricidad llega a su casa de esta forma. Llegan 3 líneas de distribución, pasan a un transformador y luego de allí sale una cometida hacia su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando cae un rayo eléctrico? ¿Y cómo puede afectar los equipos eléctricos dentro de su vivienda? Pues de la siguiente manera. Hay 2 opciones que los puede afectar. Una, que el rayo caiga en uno de estos 3 cables, que son los cables que pasan al transformador que le da la energía a su casa. Y la otra opción es que caiga cerca de esos 3 cables. ¿Y cómo es posible que cayendo cerca los va a afectar? Bueno, ya les voy a explicar. Primero vamos con el primer caso. Para evitar que los rayos caigan sobre alguna de estas líneas, se utiliza una línea de guarda. Ustedes siempre van a ver que hay 3 fases, pero hay una cuarta línea. Esa línea es la tierra o línea de guarda. Básicamente se pone siempre en la parte superior y es para cubrir o proteger estas 3 fases. Entonces, cuando el rayo cae, las probabilidades son muy bajas de que impacte sobre la fase porque generalmente debería caer en esta línea de guarda. Entonces, vamos a asumir que eso funciona. Entonces, vamos con la segunda opción. Que el rayo caiga muy cerca de estas líneas. Para eso, yo voy a hacer este otro diagrama. Es el mismo, pero visto desde arriba. Si nosotros vemos estas 3 líneas desde arriba, o estas 4 líneas desde arriba, entonces vamos a ver solo una línea. Entonces, imaginemos que el rayo cae a unos cuantos metros de esas líneas de tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, recuerden que el rayo, cuando cae, él viene con una forma muy dispareja, ¿verdad? Entonces, si esta es la línea de tensión y el rayo cae muy cerca, vamos a asumir que esto sigue así. Por la ley de Ampère, por donde circula la corriente, incluyendo el aire, porque aquí estaría circulando por el aire porque no tiene conductor, el rayo genera un campo alrededor de él. Eso es lo que dice la ley de Ampère, que por donde circula una corriente siempre se va a generar un campo a su alrededor. Si el rayo cae muy cerca de las líneas, ese campo va a envolver las líneas eléctricas y entonces va a inducir en estas líneas de acá, que son estas 4, estamos viéndolas desde arriba, va a inducir una corriente que puede ir en este sentido o puede ir en este sentido también. Da igual por donde vaya. Lo cierto es que esa corriente va a ser de tal magnitud que vamos a suponer que se generó en las 3. Entonces las corrientes hicieron esto. Esas corrientes se van a meter aquí en el transformador y del transformador van a impactar, se van a dirigir hacia nuestra casa. Entonces, esas se llaman corrientes inducidas por el campo que produjo el rayo que cayó cerca de las líneas. Entonces, por esa razón, cuando está lloviendo con tormentas eléctricas, existe la posibilidad de que esas corrientes inducidas o parásitas pueden afectar a nuestro equipo eléctrico, porque recuerden que como la corriente que cae en un rayo es bastante grande, el campo tendrá una intensidad también bastante grande y estas corrientes también pueden ser bastante grandes. Ellas pueden hacer daño por una razón. Nunca se espera que por la línea eléctrica que nos llega de la calle se introduzca una corriente de forma abrupta y que sea muy grande. Como eso no es lo que se espera, entonces nuestros equipos eléctricos no están preparados para recibir ese impacto de corriente. Entonces, quizá ustedes me dirán, bueno, pero por ejemplo, si yo tengo apagados los equipos, ¿cómo lo va a impactar si ya están apagados? Pues resulta que puede dañar una etapa que en los equipos eléctricos se llama de stand-by. Cuando usted apaga el televisor, usted debe notar que el televisor se queda con un LED rojo encendido. Igual ocurre con la computadora. Cuando usted apaga la computadora, en verdad se queda una parte de la fuente que está encendida, que también se llama stand-by. Y los cargadores de celular, obviamente, si están conectados
conectados, ellos tienen una etapa de ese circuito que está energizado, aunque no esté trabajando, aunque no tenga ningún celular conectado. Y básicamente casi todos los equipos eléctricos en la actualidad trabajan de esa forma. Cuando usted los apaga con el botón de on-off, ellos en verdad no se apagan completamente, quedan con una etapa encendida. Entonces, por esa razón, sí que es importante que usted lo desconecte de la red. Si está lloviendo con descarga eléctrica cerca de donde usted vive, lo que corresponde es desenchufar o desconectar de la red eléctrica sus equipos eléctricos para evitar estas corrientes parásitas que genera el campo, que a su vez genera el rayo eléctrico o la descarga eléctrica. Segunda pregunta, ¿qué es mejor? ¿120 voltios o 230 voltios? Y esta pregunta surge porque, como muchos se habrán dado cuenta, no en todos los países se maneja el mismo nivel de voltaje que llega a sus casas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un mapa para que ustedes vean cómo está distribuido el nivel de voltaje por país. En Centroamérica y Norteamérica, el nivel de voltaje es de 127 voltios, de 100 a 127 voltios y 60 Hz. Pero cuando pasamos a Sudamérica, aquí sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, tenemos que Brasil maneja dos niveles de voltaje, dependiendo de la región, pero en su mayoría trabaja con de 100 a 127 voltios, 60 Hz. Venezuela también trabaja con el mismo rango, 127 voltios, 60 Hz, Colombia también y Ecuador también. Pero los demás países de Sudamérica trabajan con de 220 a 240 voltios. Y lo mismo Europa. Casi toda Europa trabaja con de 220 a 240 voltios y 50 Hz. En Japón, el voltaje es de 100 a 127 voltios. Y aquí también les voy a mostrar un mapa para que ustedes vean los tipos de conectores que se utilizan por país. Como pueden ver, hay una gran variedad de conectores. Básicamente, los conectores que tienen dos pines son los que tienen una fase y el neutro. Y los que tienen tres pines, entonces tienen una fase, el neutro y también incluye la tierra. También pueden notar que en Argentina el conector se diferencia de los conectores de Europa. Bueno, y una de las dudas que surge aquí con el tema de los voltajes es el siguiente. Mucha gente cree que en los países que hay 230 voltios es el voltaje bifásico. Y esto no es así. Realmente es un voltaje por fase que es de 230 voltios. Yo aquí les voy a mostrar en una lámina la diferencia del conector bifásico y del conector monofásico para 230. Donde ustedes pueden ver que en uno se colocan dos fases y la sumatoria de las dos fases da un voltaje de 240 voltios. Y ese voltaje viene siendo igual en el caso de los países que trabajan con 240 voltios, pero con una sola fase. Entonces hay una gran diferencia en esos dos casos. Por ejemplo, eso lo digo para los países que trabajan con 127 voltios. Si a su casa llegan dos fases y usted mide entre dos fases, le va a medir 240 voltios. Pero esto es muy diferente al voltaje que llega en los países donde llega monofásico 240 voltios. Solo quiero aclarar eso porque he visto en los comentarios que hay bastantes dudas sobre ese tema. Y obviamente el conector que es bifásico de 120 voltios, o sea que la sumatoria daría 240 como le estoy diciendo, es muy diferente a los conectores que son monofásicos para los 140 voltios de esos países. Por ejemplo, de Europa o de todos los países de Perú, Argentina, Chile, todos esos países que trabajan con 240 voltios de forma monofásica. ¿Por qué en los países que el voltaje es de 120 voltios también se habla de dos fases? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso sucede porque para equipos que son de gran consumo, por ejemplo, para aires acondicionados que consumen bastante o equipos industriales, 120 voltios no es suficiente para darle la potencia adecuada. Entonces, estos equipos en algunos casos utilizan 240, pero 240 bifásico. Y la otra razón también que se utiliza bifásico para los países que utilizan 120 voltios es porque se hace un reparto de carga. Si usted en su casa tiene que conectar una ducha eléctrica o una cocina eléctrica, generalmente se utiliza una fase para las cargas más pesadas y la otra fase para todo lo demás, por ejemplo, para la luminaria y los tomacorrientes. Entonces, es muy natural que en las instalaciones de 120 exista bifásico. Ahora, vamos con la pregunta del comienzo.
¿qué es mejor? ¿120 voltios o 240 o 230 voltios? Bueno, ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, donde se utiliza 240, el grosor de los cables es menor generalmente. La corriente que se utiliza es menor. Entonces, para transportar esa energía se va a utilizar un cable de menor diámetro y las pérdidas también serán menores. La potencia es bastante alta. Y para el caso de 120 voltios, pues obviamente se utiliza un cable más grueso para la misma potencia. Acuérdense que la potencia es igual a V por I. Por tanto, si el voltaje es más bajo, para equilibrar a la potencia tenemos que elevar la corriente. Entonces, la desventaja de 120 voltios es que los cables deberían ser más gruesos para equipos que consuman mucha potencia. O si vamos a trasladar esta energía por distancias largas, entonces el cable también será más grueso y por tanto el costo es mayor. Ahora, la ventaja obvia de 120 es que es menos peligroso que 240, aunque ambos son peligrosos. La ventaja también de 120 voltios es que la mayoría de los equipos que se usan en la casa actualmente no consumen tanto. Entonces, 120 cubre casi al 100% todas las necesidades de una casa. Y como se tiene la opción bifásica, entonces simplemente con otra fase se tiene dual, se tiene 120 y se tiene 240, como se quiera. Entonces, si me lo preguntan a mí, para mí es una ventaja tener 120 y 240 bifásico. Es mejor que tener solo 240 monofásico. Claro, obviamente, si usted quiere tener bifásico 240, pues será 400 voltios, cosa que casi no se utiliza solo a nivel industrial. Tercera pregunta, ¿por qué en mi casa no llega el voltaje adecuado, el nivel de voltaje adecuado? Por ejemplo, llegan 100 voltios o llegan 90 voltios y nunca pasa de allí, nunca sube más. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí con este esquema se lo voy a mostrar. ¿Cuál es el problema? Fíjense lo siguiente, aquí vienen las tres líneas. Y de aquí sale hacia su casa. Lo hice así, separado, para poder explicar el problema. Generalmente puede ocurrir por lo siguiente. Hay varias razones, pero aquí le voy a mostrar la primera. Si la instalación desde el transformador hacia su casa, o desde la toma de la calle, digamos así, hacia su casa, tiene una distancia que es bastante grande, resulta que la longitud del cable, en este caso, puede influir y puede haber una caída de tensión en el cable, de tal manera que si la caída es de más de 15 voltios, usted va a notar en su casa la diferencia de voltaje. Por ejemplo, si hay una caída de 15 voltios, usted aquí puede tener 105 voltios, por ejemplo. Y si es de 20 voltios, entonces usted podría tener 100 voltios. Entonces, tiene que tomar en cuenta que si la distancia del transformador a su casa es muy grande, eso puede pasar en el caso en que su casa tenga un patio muy grande. Entonces, el cable tiene que recorrer una gran distancia para llegar a su casa. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo único que se debe hacer es aumentar el diámetro del cable. Claro, obviamente saldrá más caro, pero si usted aumenta el diámetro del cable, disminuye las pérdidas. Por tanto, estos voltajes, estas caídas de tensión en el cable se van a disminuir también. Entonces va a tener poca caída. Ese es uno de los casos. Otro caso que genere que el voltaje sea muy bajo en su casa, o más bajo de lo normal, digamos así, es que usted tenga un consumo excesivo dentro de su casa. Por alguna razón, por algún equipo, esté consumiendo bastante. Generalmente los equipos que consumen más son los que tienen resistencia, como son las cocinas, las duchas, y los otros equipos que consumen bastante también son los motores. Entonces va a pasar lo mismo. La corriente va a ser muy alta y entonces eso va a hacer que el voltaje también empiece a caer. Básicamente esas son las dos razones por las que usted puede tener un voltaje muy bajo en su casa. Bueno, esta es una pregunta que siempre me hacen por los comentarios. ¿Por qué en mi casa no llega el cable de tierra? Y la respuesta es porque el cable de tierra no se lo va a entregar a usted el proveedor de electricidad residencial, porque no es su competencia. ¿Qué es lo que le va a llegar a usted? A usted le puede llegar una fase o línea, le puede llegar el neutro, y en el caso que usted solicite dos fases, le llega fase 2. Eso es todo lo que le va a llegar a su casa. A usted le van a llegar máximo 3 cables.
Luego, usted se pregunta, ¿y por qué no va a llegar el cable de tierra? Porque el cable de tierra usted mismo tiene que sacarlo de alguna parte de su casa. Si usted contrata con el proveedor de electricidad y habla con ellos, ellos le pueden sugerir a ustedes cómo ustedes hacer la conexión del cable de tierra en el patio de su casa. Y en otros casos, algunas empresas pueden darle el cable de tierra, pero si cerca de su casa ellos hicieron esa instalación del cable de tierra, o generalmente eso se hace cuando es un conjunto residencial, que el cable de tierra se usa para todas las casas que están allí cerca. O sea, un edificio también, el cable de tierra está en una zona del edificio y se le reparte a cada apartamento. Pero si usted vive en un sitio alejado, donde no es un conjunto residencial, entonces usted mismo tiene que hacer su conexión de tierra. Básicamente, la conexión de tierra se trata de una barra que se entierra 3 metros y es una barra generalmente de cobre o bronce. Y listo, y de ahí usted saca un cablecito y lo lleva hacia su conexión interna a la casa. Y listo, y este va a ser su cable de tierra. Entonces, de esa forma usted resuelve la conexión de tierra que no le entrega el servicio de electricidad residencial. ¿Por qué cuando apago los breakers o interruptores principales, la línea queda energizada? A pesar de que se apagan las luces, igual queda energía en las líneas. Esto ocurre por lo siguiente. Aquí tenemos nuestra fase y nuestro neutro. En el tablero principal se debe colocar los breakers aquí. Aquí debe estar conectado el breaker. En esta línea. No en el neutro. El neutro puede pasar directo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso que se está mencionando? Si no se corta la fase en la línea principal, sino que se hace al revés, tenemos aquí la fase, y por algún error y por alguna razón alguien colocó los breakers por el lado del neutro, entonces claramente va a parecer que no hay energía en la casa cuando usted quite el breaker, pero si usted toca esta línea, tiene voltaje, tiene 120 voltios, en el caso de 120 voltios, y aquí no. Entonces el error es que colocó el breaker en el lado del neutro y no en el lado de la fase. Y si hay 2 fases, pues es lo mismo. Si aquí hubiese 2 fases, tienen que colocar los breakers por el lado de la fase. Llamémosle este fase 2 y este fase 1. Entonces los breakers siempre se tienen que colocar del lado de la fase, no del neutro. Esto todo electricista lo sabe, pero por alguna razón puede pasar que coloquen esto así. ¿Para qué sirve el cable de tierra? Esta pregunta la siguen haciendo por los comentarios. Mucha gente todavía no ha entendido la razón del cable de tierra. Básicamente, el cable de tierra sirve para protegernos a nosotros de una descarga eléctrica en algún equipo, como por ejemplo una lavadora, una computadora o cualquier equipo que tenga lata o metal en su parte externa. Básicamente para eso es. Un mismo ventilador. Un ventilador que tiene una tapa metálica que está en contacto con el chasis del motor del ventilador, si hace un contacto el cable de línea con ese chasis, entonces si usted lo toca no le va a dar una descarga eléctrica si tiene conectado la tierra. Todo equipo que tenga una cubierta de metal debe tener cable de tierra, debe tener su conector de tierra para protegernos. Esa es la razón. El cable de tierra se puede conectar con el cable de neutro, ya que ambos voltajes son 0. La respuesta es no, porque los dos cumplen funciones diferentes. El cable de neutro es el retorno del voltaje que va por la línea. Es la forma como retornamos el sobrante de esa corriente. En cambio, el cable de tierra es para protegernos, como se los dije anteriormente, de un mal contacto en el chasis o en la cobertura de los equipos electrodomésticos. Entonces, si nosotros unimos el neutro con la tierra, de nada nos va a servir la tierra porque no nos va a proteger, porque por el neutro también circula corriente y por la tierra no debería circular nada de corriente. Otra pregunta, ¿por qué se calienta una parte de la instalación de mi casa? Un cable de la instalación de mi casa, algún cable. Bueno, la razón sería porque el cable está transportando una cantidad de corriente mayor para la que él fue diseñado. En otras palabras, puede ser que en ese cable esté conectado un equipo que consume más
de lo que se esperaba. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se hace una instalación para la cocina y se diseña con cable muy fino como cable 18. Entonces, si usted en la cocina va a tener un microondas, por ejemplo, que consume bastante corriente, el cable adecuado debería ser un cable 14, por lo menos. Entonces, el cable se va a calentar cada vez que usted prenda el microondas. Entonces, la razón es, el cable se calienta cuando el equipo que está conectado a ese cable está consumiendo más corriente para la que fue diseñado ese cable. ¿Cuál es la solución? Cambiar ese cable completo por uno más grueso para que no caliente. El problema es que se puede llegar a un punto que se derrita y puede hacer contacto con algún otro cable y puede causar un cortocircuito y un incendio. Entonces es bastante peligroso dejar cables calientes funcionando de esa manera. ¿Por qué cuando se prende el enfriador o el refrigerador o cualquier equipo que utilice motor se apagan las luces momentáneamente? Bueno, la razón es muy sencilla. Ustedes deben saber que todos los equipos que trabajan con motor, en el momento del arranque hay un consumo máximo. Se llama consumo de cortocircuito porque es en el momento que el motor no ha empezado a girar. Luego que ese momento pasa, entonces todo vuelve a su normalidad. Pero en ese primer momento, si ustedes tienen conectada al mismo circuito eléctrico, por ejemplo, una computadora o un televisor, en ese momento se les puede apagar. Y es porque como en el arranque es lo más parecido a un cortocircuito de un motor, entonces el voltaje puede bajar hasta menos del 50%. Y entonces no es conveniente tener en el mismo ramal, en el mismo circuito, equipos con motores. Ahí es importante tenerlos separados en otra fase si es posible. La pregunta muy común también, que la saqué de los comentarios, es ¿por qué se me queman tan seguido los focos LED o focos ahorradores? Hay una razón por la que puede estar pasando y es la siguiente. Generalmente, si en su casa el voltaje está muy elevado, entonces esos focos se van a estar quemando muy seguido. Y si ustedes no miden el nivel de tensión que les llega a su casa, entonces nunca se van a dar cuenta de ese caso. Y para eso, lo primero es que usted mida la tensión que le está llegando a su casa. Si debería ser de 120 y pasa de 130 para arriba, entonces ustedes deben utilizar un protector de alta tensión, que se llama protector de voltaje, para que no se le quemen sus focos. Bueno, otra pregunta. ¿En qué caso se debe usar protector de alta y baja? ¿En qué caso se debe usar un regulador de voltaje y en qué caso se debe usar un UPS? Bueno, generalmente el protector de voltaje no modifica el voltaje que llega desde afuera. Entonces, solo se utiliza para proteger. El protector de voltaje generalmente se utiliza para las neveras, para los freezer o refrigeradores, por ejemplo, para cuando hay variaciones de tensión, entonces lo que hace es que desconecta, o sea, lo apaga. El protector de voltaje también se puede utilizar para el televisor. Tienen protectores de voltaje para televisores, lo que hace es lo mismo, lo apaga si hay desniveles de tensión. O sea, en otras palabras, lo protege de que un voltaje que esté muy alto o muy bajo le llegue a su equipo. Por ejemplo, la nevera es muy crítico cuando el voltaje es bajo, porque se aumenta la corriente y se daña el compresor. En los freezers se dañan los compresores. Por eso, para cuidar los compresores, se utiliza el protector de alta y baja tensión. El regulador hace otra cosa. El regulador también tiene la función de proteger para los altos y los bajos, pero hace una cosa adicional. Él puede modificar la tensión que llega porque la puede elevar o la puede bajar en el caso que lo requiera. Por ejemplo, el regulador de voltaje se utiliza mucho para las computadoras, porque si el voltaje se eleva más del nivel, entonces él lo regula y lo baja. Pero él tampoco va a regular muy por encima del voltaje. Él apenas regula un 10% por encima y un 10% por debajo. Si usted vive en una zona donde la energía varía mucho o se va de vez en cuando, la energía eléctrica se va, lo mejor que usted debe utilizar para su computadora. Bien, acá viene lo siguiente. ¿Se habla de regulador o se habla de estabilizador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un regulador? Estabilizador. ¿Qué es un estabilizador? Regular. ¿Qué es regular? Es regulable, es regulado, regula, varía, estabiliza,
Y alguien dirá, pero si estamos viendo digitales, ¿esto a qué viene? Justamente es que ustedes, con los conocimientos digitales que se les va a impartir, ustedes pueden automatizar todos estos sistemas. ¿Qué significa esto? Hacer que el sistema sea más estable. Por ejemplo, ¿qué es un cerco eléctrico? ¿Qué entendemos por un cerco eléctrico? Los que han llevado electrónicos 2 conmigo, en un momento creo que le he hablado del cerco eléctrico. ¿Qué es el cerco eléctrico? ¿Se da cuenta? ¿Alguien me puede decir qué es un cerco eléctrico? No sé nada de electricidad, yo no sé nada, pero quiero que alguien me diga, bueno, ¿qué es un cerco eléctrico? ¿Alguien me puede decir? Bien. ¿Es un sistema de protección, profe? ¿Qué dice? Es un sistema de protección. Perfecto. Bueno, que se pone un perímetro, ¿no? Para cubrir algo, para proteger algo. O para aislar algo de... Aislar. ¿Está bien? Puede ser un aislador, ¿está bien? Entonces tienen que manejar ustedes sobre el cerco eléctrico. Todas las 4 escuelas tienen que mantener como cultura qué es un cerco eléctrico. Acá no se trata que yo soy electrónico, tú eres eléctrico, yo soy de tele, soy biomédica. ¿Qué es un cerco eléctrico? Un cerco eléctrico realmente es un equipo electrónico que se encarga de proteger en una vivienda, en una residencia, en algún lugar, proteger de los intrusos. En el caso de las viviendas, de los delincuentes. En el caso de la chacra, de las haciendas, no es un intruso, no, simplemente se utiliza ahí para hacer corrales de los animales. De tal manera que los animales cuando se instala el cerco, toca con la pata o el cuerpo o el cerco, entonces va a sentir un golpe, ¿no? Entonces como ya no, como que se va a acercar donde está el alambre. ¿Se dan cuenta? Pero el caso de los delincuentes es para que si toca, ¿no? Yo les había dicho que en la vida es penado cuando un ser humano muere en una casa por descarga eléctrica, ¿no? Muere por descarga eléctrica la persona, ¿qué va a pasar ahí? Van a investigar. Si ha muerto por descarga eléctrica, indudablemente, ¿qué va a suceder? De que van a averiguar cómo ha muerto la persona, ¿por qué? Entonces, debido a que ha sufrido una descarga eléctrica, ¿se dan cuenta? Eso es lo que van a ver. Entonces, si ha sido una descarga eléctrica por mala instalación, qué sé yo, de una persona que ha estado visitando, por decir, lógicamente su familia va a denunciar, no entró a la casa de fulano y tal, y se ha muerto electrocutado, va a denunciar, entonces hay que investigar. Si esa persona ha muerto por una descarga eléctrica, ese es penado. Entonces, ¿a quién lo meterán a la cárcel? Será el dueño de casa, el electricista, quien instaló. Lo cierto en los casos tiene que haber un responsable ahí. Pero si yo hago una instalación en un tercer, cuarto piso, qué sé yo, y hay un intruso que se está metiendo por la ventana y ha instalado un cerco eléctrico, esa persona, generalmente el cerco eléctrico lo puede atrapar o lo puede aventar, dependiendo en qué instante ha tocado el cerco. Entonces, si normalmente le avienta, entonces esa persona va a caer, va a morir por caída. Se cae el cerebro, hay unas pulgas ahí, qué sé yo, se empotran las pulgas, la espalda, el cuerpo, qué sé yo, pues se ha muerto. Pero esa persona no ha muerto por una descarga eléctrica, ha muerto por una caída. Entonces, como ha muerto por una caída, y lógicamente cuando se instala un cerco eléctrico se pone una calavera, se pone signos, se señaliza. Necesariamente tiene que estar señalizado, símbolos de peligro. Entonces, un intruso ahí indudablemente muere por caída, no le pasa nada al dueño de casa. ¿Por qué? Porque la ley le ampara, porque hasta ha protegido su casa y nadie se ha tenido por qué entrar a su casa, es más, tenía una señalización de peligro. Entonces no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? ¿Por qué? Porque el cerco eléctrico es un equipo electrónico que genera voltajes muy altos, 10.000, 20.000 voltios. Pero alguien puede decir, ¿cómo es de 20.000 voltios si no se electrocuta? Pero en cambio tocó el cable de la casa, qué sé yo, se electrocutó, hubo una descarga con 220 voltios y se murió.
Y alguien dirá, pero son 20.000 voltios, ¿y cómo no ha muerto? En cambio, con 220 ha muerto. Perfecto, ahí viene la diferencia. Para eso les estoy mostrando este video, eso es lo que tienen que tener claro ustedes. De acuerdo a de qué manera ustedes van a proyectarse en lo que se va a estudiar digitales para sus aplicaciones. Entonces, el sistema de control mediante pulsos o tren de ondas, qué sé yo, de diferentes tipos que nosotros lo podemos programar o podemos diseñar utilizando los diferentes sistemas combinacionales o secuenciales, qué sé yo. Lo importante está que el cerco eléctrico me da 10.000, 20.000 voltios, es cierto, pero una corriente muy pequeñita, muy pequeña la corriente. En cambio, en la red 220 voltios, si yo he sufrido una descarga eléctrica, he muerto electrocutado por una descarga eléctrica, la corriente es de 10 miliamperios hacia arriba, que ya puede fulminar a una persona. En el otro caso, las corrientes son muy pequeñitas y un cierto instante, es como un golpe, es como un golpe que uno mete hacia una persona hacia la pared, como un karateca tan rápido, tan veloz, algo similares, son impulsos de corriente. Ese es el que avienta a la persona. ¿Se dan cuenta? Impulsos de voltaje, pero la corriente es muy pequeñita, ¿se dan cuenta? Esa era la gran diferencia. Entonces hay que entender lo que es un estabilizador, lo que es un regulador. Porque recuerden que una computadora o una PC tiene un proceso de apagado. Y entonces, en ese caso, si se va la luz o hay desniveles de tensión muy locos, entonces el UPS incluye lo mismo que el regulador, pero aparte de eso tiene un banco de batería o una batería en su versión más sencilla. Entonces, esto permite que él desconecta la red eléctrica y le indica al usuario que está en modo batería. Cuando estamos hablando acá del UPS, ¿no? El UPS, primeramente tengo una computadora, una pantalla, un monitor, tengo una CPU, está trabajando con la red normalmente. Entonces, como en mi CPU tengo información de mucha importancia que estoy trabajando y no debo parar este trabajo. Si se va a la red, indudablemente, automáticamente el UPS alimenta al sistema. ¿Te das cuenta? Alimenta al sistema. ¿Qué va a hacer las veces? De una fuente de alimentación. Esa es la función del UPS. Para que el usuario tome carta en el asunto. En todo sistema de base de datos, indudablemente tiene que haber un UPS. Los UPS generalmente, vuelvo a repetir, son para alimentar a todo un sistema cuando se va a la red eléctrica. En otros casos, se trabaja con un grupo electrógeno, ¿no? Un grupo electrógeno que puede alimentar toda la vivienda. Pero en este caso, la función del UPS no es alimentar la vivienda. La función del UPS es mantener todas las computadoras en funcionamiento, básicamente. Esa es su función. ¿Se dan cuenta?
¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Bien. No, nosotros estamos hablando de un sistema de numeración binario. Puede ser 1, puede ser 0, ¿no? Si yo tengo 1 y ceros, estos son dígitos. Si yo tengo 1, 0, 1, también son dígitos. Si yo tengo 1, 1, 0, 0, también son dígitos. Si yo tengo acá 0, 1, 0, 1, también son dígitos. Yo tengo 0, 1, 1, 0, 0. De igual manera acá puedo tener 0, 1, 0. Son números binarios. Entonces la pregunta es, ¿qué es un dígito y qué es un bits? Dígitos. $21. $21 por decir 1. Por decir 21. 1 por decir 2. ¿Cuántas cifras? 2 cifras. ¿Cuántas cifras? 3 cifras. ¿Cuántas cifras? 4 cifras. Hablamos de cifras porque los números son decimales. Número binario. ¿Veríamos cuántas cifras o cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos? 2. ¿Cuántos dígitos? 3. ¿Cuántos dígitos? 4. ¿Y qué es el bits? ¿Ah? Bits. Bits por segundo. Bits. Bits, byte. La velocidad, bits por segundo. La velocidad de transmisión o de procesamiento de la información en el sistema binario. 0, 10, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. La pregunta es, ¿estos son ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Son lo mismo o cambia? Pues que arriba tiene 3 dígitos y abajo tiene 4 dígitos. ¿Cambia? ¿Qué dicen? ¿Alguien me puede decir? Ah. ¿Sí cambia? ¿Cambia o no cambia? No cambia para nada. ¿Por qué? En un sistema de numeración binario, los ceros que están hacia la izquierda no vale. O sea, 1, 0 es lo mismo que decir 0, 1, 0. 1, 0, 1 es lo mismo que decir 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0 es lo mismo que decir 0, 1, 1, 0. Es lo mismo. Entonces la pregunta ahora es lo siguiente. Usted me habla de 1 y 0. ¿De dónde saco el 1? ¿De dónde saco el 0? Nosotros vamos a generar esos 1, esos 0. Es cierto. Es cierto que cuando se hizo el primer día de clase, hemos visto, por decir así, voy a dibujar un tren de ondas o pulsos, qué sé yo.
¿no? Esto de acá generamos nosotros, y ya le voy a enseñar cómo generamos esto a nuestra manera. Nosotros podemos generar todos estos tiempos a nuestra manera. Y justamente es la razón de utilizar digitales, de hablar digitales. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto para nosotros es 0. Este es 1. Este es 0. Si hablamos de tiempos, casi dos participados, y podría llamarle 0 acá, y también le puedo llamar 0 acá. Si vemos midiendo nomás, ¿no? Acá tengo, sería más o menos como 3 veces de arriba, esta primera parte. Puedo llamarle un 1, puedo llamarle otro 1, y puedo llamarle otro 1. Y este acá, le puedo llamar un 0, y lógicamente este acá es menor de 1, pero en fin, le llamamos como, en cuestión de lógica, 1, 1. Pero la pregunta es, ¿de dónde saco el 0 y de dónde saco el 1? Entonces yo tengo una fuente de alimentación. Ustedes saben que para digitales, para laboratorio, no se necesita muchas cosas para hacer el experimento de circuitos digitales. No se necesita. Solamente una pila, los circuitos integrados que tenemos que comprar, una resistencia de 47 ohmios, o varias resistencias de 47 ohmios, o de 100 ohmios, o 470 ohmios, 220 ohmios, no sé. ¿Y qué necesitamos? Un LED. Pueden tener LED de varios colores. Eso es todo, no se necesita más. Entonces, imagínate que yo tengo una compuerta que, a pesar que vamos a estudiar de nuevo esto, entonces su entrada es A y B. Y la salida F. ¿No? Entonces yo podría hacer una tablita lógica, como es un AND, tengo A, tengo B, ¿no? Y la salida F. Y ustedes saben que las entradas, este es 0, 1, 0, 1, de 1 en 1. Este de 2 en 2. 0, 0 y 1, 1. Entonces, si es un AND, es el producto, no multiplicado 0 por 0 da 0. 0, basta que haya un 0 a la entrada, la salida me va a salir 0. ¿No? En otras palabras, yo aquí a la salida voy a poner un LED este va a ser la Tierra, que es el negativo, ¿no? De 47
o 470 ohmios, dependiendo, o de 100 ohmios. Y las entradas A y B, 0, 1, ¿y dónde va a salir? Acá viene lo siguiente. Este positivo, el más de la pila, pero de una pila, es el 1 lógico. Y el menos de la pila es el 0 lógico. Entonces, cuando ustedes van a hacer su laboratorio, los que me sigan laboratorio, ¿cómo nuevamente vamos a repetir esto lo mismo? Es que si yo quiero el 0, es el negativo de la pila. Quiero el 1 es el positivo de la pila. O sea, bueno, una pilita, se puede trabajar con una pila, 2 pilas. Y a esto de acá se le llama lógica positiva. Estoy adelantando esto porque de repente van a empezar a exponer y van a tener algunas dudas. Con esto les clarifico para que mejore su exposición. Lógica positiva. Y alguien por ahí me puede estar diciendo de repente, está bien, y entonces, ¿hay o no hay lógica negativa? Por supuesto que sí hay lógica negativa. En la lógica negativa es lo contrario. El positivo es el 0 lógico y el negativo es el 1 lógico. Entonces uno pregunta y alguien puede decir, entonces, pero los circuitos integrados, ¿con qué lógica va a trabajar? El fabricante me dice con qué lógica está, o sea, cómo ha sido diseñado o fabricado, es integrado para ver con qué lógica va a trabajar. Entonces, este es importante y quiero que sepan lo siguiente. Este 0 no tiene importancia, porque acá no hay, y si hablamos de señal, acá no hay señal. A partir de este instante recién empezamos a controlar de acá. Este no vale. Por eso le decía que 0 a la izquierda no vale. Entonces, si yo tengo acá un número, por ejemplo, por decir 1, 0, 0, 1, 0, 1, este es número binario. Pero si este es número binario y yo quiero pasarlo a un número decimal, entonces, ¿se acuerdan ustedes? 1 por cuánto, por 10 al exponente tal, que esto, lo otro, todo por descomposición polinómica, pero ustedes cuando van a exponer lo hacen eso. La técnica es lo siguiente, yo creo que ustedes se acuerdan de esto. Empiezo de derecha a izquierda, empiezo del primero. El primero es 1. El segundo es 2, el doble. El otro, el doble. 1, 2, 4. El otro, 8. Mejor para no complicarnos mucho. Voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Para comprobar más fácilmente. Para hacerle una demostración más rápida. Este es 1. Entonces empiezo de derecha a izquierda y luego tomo todo aquello que tome el valor de 1.
¿Quién toma 1? Acá. Acá hay 1. ¿Dónde hay otro 1? Acá hay otro 1, que vale 4. ¿Dónde hay otro 1? Acá hay otro 1, que vale 8. Al final, este número que está en binario, en decimal, va a ser igual a 1 más 4 más 8. Entonces, sumatoria de 1 más 4 más 8. ¿Cuánto sale esto? 13. Entonces este número binario en decimal es igual a 13. ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces acá hay otro 1 o un 0, 1, van de el doble. Siempre el doble. ¿Por qué el doble? Porque es binario, base 2. ¿Y cómo acomodamos esto? Tenemos un número decimal. Para pasarlo a binario, ¿qué hacemos? Dividimos entre 2. ¿Cuánto es esto? 6. Por 2, 12. Para 13, 1. Entre 2. ¿Cuánto es? 3. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Entre 2, ¿cuánto es? 1 y acá queda 1. ¿No? ¿Y cómo ponemos el número? De abajo hacia arriba. Sería 1, 1, 0, 1. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ahí está. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Pues es una técnica que funciona. Y si queremos hacer octal, grupo de 3. Hexagesimal, grupo de 4. Es muy simple. Vamos a ver ahora acá uno de escalera o en conmutación, una instalación eléctrica en conmutación. Hola amigos de YouTube. Bueno, si viste este video de cómo... ¿Se observa? Sí. Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, ahí vamos. De
de escalera o de conmutación simple y te quedaste con alguna duda, quédate que yo en este video te voy a mostrar de forma esquemática cómo realizar este circuito. O sea, acá es una conmutación lo que hacemos, no es una casa. Del primer piso prendo la llave de arriba o prendo la luz del primero piso. Y estando en el piso que yo quiero, prendo la luz ahí y apago el de abajo, ¿no? O lo contrario. Es conmutación. Y así poder aclarar todas las dudas que tengas sobre esta instalación. Entonces vamos a ver cómo realizamos el circuito de escalera o de conmutación simple utilizando el método de puentes. Lo primero que tendríamos que saber para poder entender este circuito de conmutación es que necesitamos de un interruptor de conmutación o de 3 vías. Este interruptor, si lo ves de forma frontal, aparentemente es como cualquier otro interruptor simple, pero cuando lo vemos por la parte posterior, por la parte de atrás, pues nos vamos a percatar que a diferencia de un interruptor simple, este interruptor tiene 3 contactos, tiene 3 borneras de conexión. Como podemos ver acá, este interruptor tiene 3 contactos que vienen identificados, ¿ok? En este caso, este interruptor de conmutación viene identificado la bornera con L, L1 y L2. ¿Y cómo funciona este interruptor de conmutación? Como estoy presentándolo en la gráfica, L vendría a ser el punto común de este interruptor, el cual cierra contacto con L1 o con L2 dependiendo de la posición que se encuentre. Como podemos ver, cierra contacto L con L1 y cuando lo presionemos pues va a cambiar de posición y L va a cerrar contacto con L2. De esta manera es como funciona este interruptor de conmutación o también conocido como interruptor de 3 vías. Una vez que ya hemos entendido cómo funciona este interruptor, entonces lo que vamos a ver son los elementos de nuestra instalación eléctrica. Primero tendríamos que tener nuestra caja de registro. Esta es la caja de registro del circuito de iluminación por donde pasan los cables de alimentación. También vamos a necesitar el foco con el cual vamos a realizar nuestras pruebas. Tenemos que aclarar que en el foco la parte que corresponde a la rosca es donde se conecta el neutro de nuestro circuito eléctrico y la parte del centro vendría a ser la línea o la fase, donde vamos a conectar la línea o la fase de nuestro circuito. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a colocar el socket sobre el foco y vamos a ver ahora los 2 interruptores de conmutación que vamos a necesitar para que funcione este circuito conmutado. Tenemos estos dos interruptores en los cuales podemos ver que L vendría a ser el punto común de nuestros interruptores y también tenemos L1 y L2 que son contactos de nuestro interruptor. Entonces podemos ver que L va a dar contacto con L1 o con L2, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a proceder a realizar el cableado de este circuito para poder entender cómo funciona. Lo primero que tendríamos es la línea principal. En este caso vamos a tener un cable blanco que vendría a ser el cable del neutro de color blanco y un cable de color rojo que vendría a ser la línea o la fase de este circuito. Este circuito es un circuito a 220 voltios. Realizar el cableado del neutro directamente hasta lo de nuestro socket, ¿ok? Entonces se realiza el cableado del neutro directamente hasta la ubicación del socket de nuestro foco. Llevamos el cable del neutro. Entonces ya colocamos el neutro a nuestro foco y el siguiente paso sería hacer llegar la línea o la fase del cable de color rojo a uno de nuestros interruptores de conmutación y colocarlo en la bornera que tenía la letra L, que vendría a ser el punto común de nuestro interruptor, ¿ok? Con ello entonces ya tenemos alimentado el foco con el neutro y la línea o la fase está llegando a la ubicación de uno de nuestros interruptores.
Después, ¿qué hacemos? Pues después tendríamos que realizar unos puentes, con ayuda de los cables realizamos unos puentes en el cual vamos a conectar L1 con L1 y L2 con L2. Realizamos estos puentes de extremo a extremo a cada uno de los interruptores, ¿ok? Entonces estamos generando estos puentes de L1 a L1 y de L2 a L2 a cada uno de los interruptores. Después del otro interruptor que quedaba, jalamos desde el punto común un cable, llevamos hasta la ubicación de nuestro foco, hacia la ubicación de nuestro socket, donde se encuentra nuestro foco. Vamos a realizar el cableado, que vendría a ser nuestro retorno de nuestro circuito de iluminación. Entonces, con ello ya nosotros tenemos realizado el cableado de nuestro circuito de conmutación. Ahora vamos a ver cómo es que funciona este circuito. Como podemos ver, ahorita el foco se encuentra apagado porque podemos ver que en el primer interruptor el punto común está haciendo contacto con L1. Y si seguimos el cable de L1 hasta el otro interruptor, podemos ver que en el interruptor 2 se encuentra abierto. No hay pase hacia el punto común del interruptor 2, entonces no llegaría la alimentación hacia nuestro foco. Entonces, si nosotros presionamos en el interruptor 1, si nosotros presionamos el interruptor, podemos ver que va a cerrar circuito y vemos que se enciende el foco. Como podemos ver, el color del cable cambia, todo se pone de color rojo para poder visualizar cuál es el recorrido que hace la corriente por todo el circuito. Vemos que pasa por el interruptor 1, pasa por el cable que hace el puente hasta el interruptor 2 en posición L2 y alimenta a nuestro foco. Entonces, de esta manera nosotros podemos prender el foco desde nuestro interruptor 1 y podemos apagarlo también desde esta ubicación. De igual manera, nosotros podríamos prender nuestro foco desde la ubicación de nuestro interruptor 2, presionándolo, y podemos ver que el punto común ahora pasó a cerrar contacto con L1, y si hacemos el recorrido de todo el puente, vemos que llega al otro extremo, también a L1, y por eso da pase a la alimentación, ¿ok? Entonces podemos darnos cuenta entonces de esta manera cómo es que funciona este circuito. Ahora podemos apagarlo el foco desde la ubicación del interruptor 1, se apaga, se abre el circuito, y podemos prenderlo desde la ubicación de nuestro interruptor 2. Podemos ver cómo se cierra el circuito, cómo ilumina el foco y cuál es el recorrido que hace la corriente por todo nuestro circuito. Bueno, amigos, entonces de esta manera es como funciona este circuito de conmutación simple utilizando este método de puentes. Espero que hayan quedado claras las dudas que hayan tenido sobre este circuito. Suscríbanse. Bien, este es un circuito muy elemental que ustedes tienen que manejarlo también, ¿no? Esto lo pueden ustedes automatizar también, como les voy a repetir, con la parte de digitales. Un switch electrónico o un switch digital. Por ejemplo, nosotros tenemos
Tenemos ahí la palabra fije. La pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Cuántas entradas? ¿Dos entradas? ¿Tres entradas? No lo sabemos. Puede haber más entradas, no sabemos. Depende, va de esto va a depender de las condiciones, que es lo que nos están pidiendo. Si son tres entradas, le llamaría A, B
C y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dice implementar un sistema de tal manera que primero se prende la F, todo el resto están apagados. Luego se prende la F y la I, los dos están apagados. Luego se prende los tres, la F, la I y la E, el otro está apagado. Luego se prende todos, se apaga todos, se prende todos y nuevamente empieza la F, el resto apagado, la I, FI prendido, el resto apagado, FIE, el resto apagado, todo prendido, se apaga, se prende y se repite el ciclo. ¿Se da cuenta? Entonces estoy haciendo un aviso luminoso. Entonces tenemos que hallar este sistema que está acá. ¿Y de cuántas variables va a ser? Vamos a suponer acá. ¿Cómo vamos a determinar esto? Mire, a mí me está pidiendo FIE. Entonces viene acá la F, la I, la E y la E. FIE.
¿Qué me dice acá? ¿Cómo debe prenderse? Me dice que primero debe prenderse la F. O sea, quiere decir que F debe estar en 1, el resto debe estar apagado. 0, 0, 0. Luego se prende la F y la I. El resto apagado, apagado. Luego me dice se prende la F, la I y la E. El otro apagado. Luego me dice que se prende todos. Luego me dice se apaga todos. Luego me dice se prende todos. Se prende todos. Y luego se repite. Pero la pregunta es lo siguiente. Si yo trabajo con dos variables, para mi control, o sea, ¿cómo voy a generar eso? Si yo trabajo con dos variables, que le llamaría A y B, con dos variables que tenemos, 0, 1, 0, 1. Entonces sería 0, 0, 1, 1. Eso es todo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo con 0, 0 puedo controlar esto acá. Con 0, 1 todo está acá. Con 1, 0 todo está acá. Con 1, 1, 1 todo está acá. Pero me falta controlar estos dos. Estos dos me faltan. Entonces, ¿qué va a pasar? No puedo trabajar con dos variables. Tengo que trabajar con tres variables. Esto voy a llamar así mejor, así. A, B, C. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando es C, sería acá de 4 en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá sería otra vez 0,
1, 0, 1. Este es 0, 0 y 1, 1. O sea, acá tranquilamente podemos controlar, ¿no? Y esto acá normalmente se le acostumbra a poner cuando tengo estas entradas, se le conoce como términos inoperantes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué significa términos inoperantes? Que puede ser 0, puede ser 1, dependiendo cómo utilizamos el mapa de Carnot para minimizar la función. Ese sería el planteamiento del problema. Es una tabla lógica. Ahora, esto hay que llevar a implementar con compuertas, ahí hay que implementarlo con flip-flop, este sistema. Esto, por ejemplo, puede ser un proyecto, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya está planteado el problema. Entonces, nosotros tenemos que implementar cada una de estas funciones para F, o sea, de acá, para F, que cómo debe conectarse para I, para E, para E, de este sistema que tenemos que hallar. Y ese sistema que tenemos que hallar está acá. Implementamos cada una de estas funciones que va a depender de A, de B y de C. Cada una de estas funciones utilizamos el mapa de Carnot para minimizar, ¿se dan cuenta? Entonces, referente a esto, planteado este problema, vamos a ir estudiando en nuestro curso. ¿Está claro? Esa es una idea que le estoy dando. Lo que yo digo es que quiero aprender la palabra no de esta manera. Ustedes pueden hacer a su manera que a ustedes les interesa. Si vemos acá, en las prácticas asumimos mentalmente, es como si estaríamos aprendiendo como un electrón que va desplazando, ¿eh? Va aprendiendo uno por uno, todo, se apaga, todo se prende y se repite, no se ve bonito. Ustedes pueden implementar diferentes sistemas, pero la pregunta es, FIE va a ser con display, va a ser un vidrio y adentro un foco. Voy a trabajar con 220, voy a trabajar con display, si voy a trabajar con focos, significa lo siguiente. Si esto van a ser en focos, esto acá van a salir pulsos nada más. Este foco tiene que ser alimentado a la red a 220 voltios. ¿Y qué necesito a la salida? Un tiristor para dispararlo, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque no vamos a trabajar con relés. Relés ya no tiene mucha importancia actualmente, relés eléctricos. Trabajamos con relés de estado sólido. O los relés, los switch electrónicos, ¿no? ¿Está claro la idea? O sea, a mí me preguntan, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que la palabra FIE se prenda de esta manera. Primero se prende la F, luego el resto apagado. Luego se prende la F y la I, el resto apagado. Luego se prende la F, la I, la E, el resto apagado. Luego se prende todo, se apaga todo, se prende todo y se repite. Entonces, como le he planteado este problema acá, tengo que hallar este sistema combinacional y tengo que ver si es con 2 variables o 3 variables o más variables. Y tengo que pensar de dónde va a salir A, B y C. Nosotros dibujamos como variable, pero ¿de dónde sale? Todo esto lo vamos a estudiar. Y acá planteo mi problema. ¿Qué me interesa controlar? F, I, E. Primero, ¿qué me dice? En el primer instante que se prende el sistema, se prende la F, el resto apagado. En el segundo instante se prende los dos. Si se prende los dos están en 1, 1, el resto apagado. Luego se prende los 3, el resto apagado. Luego se prende todos, se apaga todos, se prende todos y se repite la situación. Si trabajamos con 2 variables, hemos visto al trabajar con 2 variables, ahora sí, al trabajar con 2 variables, ¿no? Hemos visto que solamente teníamos 4 combinaciones. Y con 4 combinaciones solamente controlamos acá, me faltaba estos 2. ¿Lo que hago? Agrego otra variable más. Para trabajar con 3 variables son hasta 8. No estoy utilizando el 1, 1, 0 ni el 1, 1, 1. Pero ¿qué hago cuando esto de hecho va a venir? ¿Qué hago con esto? Pongo como términos inoperantes. ¿Y de qué va a depender cuando aplico mi mapa de Carnot para hallar cada una de estas funciones? Entonces yo puedo asumir que x vale 0 o vale 1, dependiendo cómo voy a agrupar. Y al final, al implementar el sistema, esto no le va a afectar para nada. Para nada, para nada.
¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí, lo escuchamos, profesor. Se entiende bien el esquema, ¿no? Le estoy haciendo esto porque eso vamos a ir estudiando poco a poco, cada uno de esos elementos, ¿ok? Si no, quería que tengan una idea. Yo estoy aplicando un sistema de lo que vamos a estudiar, cómo es que podemos aplicar a un circuito de luces o aviso luminoso, qué sé yo, ¿no? No sé. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Han firmado su asistencia, ¿no? De los 2 días, ¿eh? Bien, nos descansamos 10 minutos, ¿está bien? Ok, profesor. Ya, 10 minutos. Tomar agua.